Hola chicos, nuevamente. Muchas gracias, de verdad. Ya es el último sufrimiento de matemática, ¿verdad? Esta mañana, así que aguantemos un ratito. Esto les servirá bastante para los otros problemas que deben de resolver, que de igual manera están muy sencillos, así que no va a haber dificultades. Bueno, les agradezco nuevamente y los que ya ingresaron a la clase, eh, se reportan, por favor, escribiendo presente. Sí, ahora en esta clase estamos dando inicio a una nueva unidad. Bien, la vamos a presentar cuando tengamos unos 20 participantes. Bien, ya pueden ver la presentación, ¿verdad? Si me dicen que ya vieron la unidad, pues significa que sí. Bueno, hay aún poca asistencia, pero se incorporen sus compañeros inmediato. Muy bien, sí, para un poquito. Estamos iniciando unidad número 4, llamada funciones reales. ¿Sí? Vamos a ver un poco de funciones, de las funciones más básicas en primer lugar, ¿verdad? Para comenzar a trabajar y algunos elementos importantes de ellas, tal como la definición y reconocer muy bien qué es una función con variables reales. Y vamos a trabajar en el conjunto de los reales. Bien, para los 18 que ya están, también decirles que en el tema anterior está incluido el ejercicio 123 y 124, los cuales tienen una pequeña variable ya que son como ejercicios de aplicación. El 123, por ejemplo, dice los lados de un terreno triangular se representan mediante las siguientes expresiones algebraicas. Si aparece un triángulo con lado x menos 5, x más 5 y el otro lado 2x más 5. Y dice el problema qué valor debe tener cada lado para que el perímetro sea mayor a 50 metros. La resolución expresada en este momento sería de la siguiente manera. El perímetro de un triángulo o de cualquier figura se calcula como la suma de sus longitudes, de sus lados, ¿sí? Entonces sería x menos 5 más, entre paréntesis, x más 5 más, entre paréntesis, 2x más 5. Y todo eso dice que debe ser mayor a 50 metros. Entonces va a ser toda esa suma mayor, el signo mayor, a 50. Y esa va a ser la desigualdad que van a plantear. Y así van a calcular el valor que debe tomar cada uno de los lados. El otro ejercicio también hay que plantearlo así en esa forma. Es la herencia, ¿sí? Que dejó un padre a sus hijos de un cuarto de ella, a sus hermanos un sexto, y a un amigo y otras personas, ¿verdad? Que dice que dio el resto, que era menos de 230. No, un sexto a un amigo y el resto lo da a un hospital, que son $230. Entonces pide calcular cuál es el posible monto de la fortuna. Entonces X va a ser el valor de la fortuna y vamos a plantear esa desigualdad. Si tienen una duda en ese ejercicio, les estaré por ahí enviando el proceso si les está costando resolverlo. Muy bien. Eso sería relacionado al tema anterior. Ahora sí, damos inicio a la unidad número 4. Siempre les digo, sería bonito que creen la unidad en su cuaderno, ¿sí? Para ver el trabajo que realizan decorando y todo. Esta unidad se titula Funciones Reales. Muy bien. Vamos a ver en primer lugar la notación de función. No sé si han visto funciones, por ejemplo en noveno grado, creo que no vieron este tema. La notación para una función es esta, f de x, que significa en otros términos y igual a, eso significa f de x también. Esta es la notación de función, pero ¿qué es una función? Ustedes ya conocen las relaciones en el plano cartesiano, ¿sí? Las relaciones de orden, que es el producto de un conjunto por otro conjunto. Nos dicen el producto de A por B, por ejemplo, ¿sí?
y nos dan una relación que, por ejemplo, sería y igual a 2x. Es decir, van a ser los pares ordenados, tal que si la componente en x, por ejemplo, es 1, la componente en y va a ser 2. Tendríamos el par 1,2. Si la componente en x es 2, la componente en y es 2x, sería 4. Ahora teníamos el par 2,4. Esa es una relación. Y dentro de las relaciones, algunas cumplen con ser función, ¿sí? Y vamos a definir qué es una función. Veamos. Una relación, por eso les definí en primer lugar una relación, f dada por a por b, es una función de a en b si y solo si se satisface la siguiente condición. Es decir, va a ser una función esta relación si pasa lo siguiente. Dos parejas diferentes. Vamos a hablar de dos pares ordenados, ¿verdad? Estamos hablando de eso, dos pares ordenados que se grafican en el plano cartesiano. Es una función si dos parejas diferentes de f no tienen el mismo primer elemento, es decir, no pueden ser elementos repetidos en x. Por ejemplo, si en una relación aparecen los pares 2,3 y 2,4, esa no es una función, porque la variable 2 en x se repite en dos pares. Entonces, en x no podemos tener repetido. Veamos otras definiciones para ir comprendiendo esto. Es decir, que una relación f de a en b es una función si todo elemento del dominio, es decir, del conjunto de partida, todo elemento del dominio, que son las x, está relacionado con un único elemento del recorrido. Es decir, a cada elemento del dominio le corresponde un solo elemento del recorrido. No puede estar relacionado con dos elementos del recorrido. Que he visto en un gráfico que preparé para facilitar la comprensión de esto, está a continuación, y espero les facilite mucho, ¿verdad? Este gráfico, bueno, son conocidos como diagramas de Venn, donde se hace la relación entre pares de elementos. Tenemos el conjunto de partida o el dominio, que es en A. Tenemos estas pelotitas de colores. Y esta relación, F1 le hemos llamado, nos lleva hasta B, donde tenemos esas tres pelotitas de colores también. A este conjunto se le conoce como las imágenes, ya hablando de infunción, ¿verdad? Al conjunto de partida se le conoce como dominio y los valores que están en él le llamamos preimágenes. Al conjunto B se le conoce como conjunto de llegada o recorrido y los valores que están en él se llaman imágenes. Y tenemos la unión de estos elementos que formarían pares ordenados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estamos acá. Esta situación que presento a continuación hace que una relación no sea función. ¿Por qué? Tenemos A se relaciona con esta pelotita de color morado en B, ¿sí? Aparte de eso, de A sale otra flechita que lleva a esta pelotita de color celeste en B. Entonces esto ya no descarta que sea función. ¿Por qué? Porque un elemento del conjunto de partida, del dominio, de las preimágenes, esos tres elementos podemos nombrarlo así, conjunto de partida, dominio, preimágenes. Un elemento de acá tiene más de dos valores y esto no es posible, solamente deben de tener uno. Es decir, de un solo elemento no pueden salir dos flechitas para diferentes elementos. Entonces, por eso no es una función. Este gráfico. Tendríamos los pares, ya formando los pares ordenados, tendríamos el primero que va de esa pelotita en color rojo en X y esa pelotita en color morado en Y. Tendríamos ese par rojo, morado, ¿sí? Y el otro tenemos rojo y celeste en Y. Tenemos rojo y celeste en Y. Podemos ver que en los pares ordenados se repite la pelotita de color rojo en X, ¿sí? Esto no es posible. Esto ya en valores tendríamos valores numéricos repetidos que no puede pasar en una función. Así que podemos definir la función de esa manera conveniente, que a cada elemento del conjunto de partida le corresponde un solo elemento en el conjunto de llegada. Así no podemos tener dos pares con la X repetida. Bien, los siguientes diagramas, estos sí muestran el comportamiento de una función. Veamos, por ejemplo, este. Igual tenemos el conjunto A y B, la función P1, tenemos esta relación. Podemos ver que a cada pelotita le corresponde una sola del conjunto de llegada, ¿sí? A cada preimagen le corresponde una sola imagen, y esto sí es una función. De cada una solamente sale una flechita, ¿sí? En este otro caso pasa algo diferente, ¿sí? De cada uno de los elementos en A parte
una flechita. Y esto es una función. Pero ¿qué pasa? Hasta B tenemos un elemento que le llegan 2 flechitas. Pero esto no impide que sea una función, sí, ya que la restricción es que de A solamente debe salir una flecha de cada elemento, pero en B no importa. De hecho, los 4 elementos podrían estar relacionados con un solo elemento de B. Entonces, esto es quizás algo personal, ¿verdad? Es una de las maneras en las cuales yo aprendí esto de la definición de función, que son de las cosas que más preguntan en cualquier carrera, que es una función, es como la pregunta a la que más recurren los maestros. ¿Qué es una función? Siempre salía respondiendo de esta manera. Tenemos que a cada elemento del conjunto de partida le corresponde un solo elemento del conjunto de llegada. Esa es la respuesta que podrían dar. Y esa es una respuesta muy válida. Repito, a cada elemento del conjunto de partida le corresponde un solo elemento del conjunto de llegada. Esa es una respuesta que, bueno, en mi caso se hizo muy fácil de manejarla, de comprenderla y de darla cuando hacen esa clase de preguntas. Otra forma sería, a cada imagen le corresponde una sola preimagen. Entonces ustedes pueden buscar una variación de tal forma que el enunciado les sea más fácil memorizarlo. Les dejo entonces esa opción. Muy bien, eso sería la definición de función que quería que quedara muy clara en ustedes, porque son algunos de los vacíos que a veces quedan en el aprendizaje de esto de funciones. Muy bien, ahora un ejemplo. Se da esta función, que ya sería prácticamente el trabajo que deben de desarrollar ustedes, que es solamente evaluar en una función. Evaluar una función significa, como hacíamos, por ejemplo, en los polinomios, evaluar el polinomio en el valor que se nos da, sustituyendo en x, en todos los valores donde aparece x. Entonces, en una función vamos a hacer lo mismo. Déjenme buscar por acá los ejercicios que deben de resolver. Ya los encontré. Bien, dada la función 4x menos 2, más adelante vamos a aprender otro criterio para identificar una función en forma gráfica. Vamos a ir dando herramientas para que se nos quede esto de forma más apropiada y no se nos olvide. Dada esa función 4x menos 2, se nos pide determinar algunas de sus imágenes. Las imágenes se obtienen evaluando en la función y para eso utilizamos una regla conocida como regla de asignación, en la que vamos a evaluar en f de x el valor que se nos da para x. Y vamos a sustituirlo, ¿verdad? Para encontrar y vamos a simplificar, si es posible hacerlo. Bien, tenemos f de x igual a 4x menos 2. Nos pide evaluar en x igual a 0. Esta es la preimagen, x es igual a 0, x está en el dominio. Se nos pide encontrar la imagen, que es ya el resultado de evaluar. Entonces, vamos a evaluar. No se le va a hacer difícil porque, repito, ya hemos trabajado en la evaluación en polinomio. Entonces, prácticamente es lo mismo sustituir la variable. Tenemos f de 0, vamos a escribir así. La función, eso se lee, la función evaluada en 0 es sustituir en x el valor en el que vamos a evaluar. ¿X siempre será 0? No, claro que no. Los problemas nos van a decir en qué valor necesitamos encontrar la imagen. Por ejemplo, nos diría encuentre f de 1. Entonces vamos a sustituir en lugar de x, 1. ¿Sí? Aquí nos dijeron evaluemos en x igual 0. Evaluamos en 0. ¿Verdad? Nos pueden decir evalúen x igual 25, x igual 100, cualquier número. Bien, y para cualquiera de ellos, pues podemos calcular los valores. ¿Sí? Entonces vamos a evaluar en f de 0. Esto se lee, repito, la función evaluada en 0 es igual a, en lugar de x, tuvimos 0. ¿A dónde aparece x en la función? Solamente acá, en 4 por x. Bien. Entonces vamos a efectuar esta operación, sería 4 por 0, esto es 0. Por lo que nos queda f de 0 igual a menos 2. Ya nos podemos ir simplificando, pues hasta acá no hay otro número con el cual trabajar menos 2, pues queda ahí. Por lo tanto, f de 0 es igual a menos 2. ¿Y qué es f de 0? Es la imagen que hemos obtenido al evaluar en x igual 0. ¿Sí? Por lo que el par, podemos formar un par ordenado, quedaría, como evaluamos en x igual 0, quedaría en x igual 0. Recuerden que x es la primer componente de los pares ordenados. Y y es f de 0 que hemos encontrado. Por eso les decía que f de x es igual a estar evaluando y igual a, y tenemos aquí
la función, ¿verdad? Entonces, f de x es la imagen, sería el valor de y en el par ordenado. El que encontramos es menos 2. Tenemos el par 0, menos 2. Pero ahí me preguntan qué ejercicios hay que realizar. Creo que es del ejercicio 1 al ejercicio 12, ya que son 2 ejercicios. Sí, solamente son eso. Entonces hay que evaluar en funciones y en los valores que nos pide evaluar. Eso prácticamente se basa en todos esos ejercicios. Del problema 1 al 12. Muy bien. Ahora, lo que les mencionaba, ¿verdad? Nos piden evaluar en diferentes valores. Acá, por ejemplo, igual 1. De igual manera, utilizamos la misma función, ya que en esa estamos evaluando. Y escribimos, en lugar de x, f de x, escribimos 1. Eso significa la función evaluada en 1 va a ser igual a 4 por x, que ahora vale 1. ¿Sí? 4 por 1 menos 2. 4 por 1 es 4, menos 2. 4 menos 2 es igual a 2. Ya encontramos el valor entonces. F de 0 es igual a 2. ¿Sí? Y esta es la componente en y que hemos encontrado. La primera ya nos la da el problema. Nos dice que x es igual a 1. Y al evaluar en x igual a 1, obtuvimos y igual a 2. Por lo tanto, tenemos el par ordenado 1,2. Y estos, claro, se pueden graficar en el plano cartesiano, pero en este momento no vamos a proceder a eso, ¿verdad? Son cosas que vamos a ir conociendo en su debido momento. Bien, ahora tenemos ese otro problema. Dada la función f de x igual a x al cuadrado más 1, determinemos f de menos 1 y f de 1. Es otra forma de presentar el problema. Es como que nos digan, evalúe en x igual menos 1 y evalúe en x igual 1. Es lo mismo que nos digan, determine f de menos 1 y f de 1. ¿Sí? Son los dos enunciados que pueden presentarse. Primero, esta función, f de x igual a x al cuadrado más 1, se conoce como función cuadrática. ¿Sí? Función cuadrática. Y hay una característica muy importante que vamos a ver como resultado. Entonces trabajamos con la regla de asignación nuevamente para encontrar las imágenes, los valores de y. Nos pide evaluar en f de menos 1, hacemos eso. Evaluemos en x igual menos 1. F de menos 1 es igual a, sustituimos x, que es menos 1, pero x era elevado al cuadrado, entonces menos 1 también es elevado al cuadrado. Sí, entonces elevamos menos 1 al cuadrado. Esto es 1, ya que todo número negativo elevado al cuadrado es positivo, se vuelve positivo. Y no solo al cuadrado, sino que cualquier exponente par. Este es un resultado muy importante. Todo número negativo o positivo elevado a un exponente par da un resultado positivo al desarrollar la potencia. Entonces, menos 1 al cuadrado es 1. ¿Por qué? Porque es menos 1 por menos 1. Menos por menos es más y 1 por 1 es 1. Bien. Más 1, que estamos agregando. Lo que significa que f de menos 1 es igual a 2. Cuando nos dicen el número al que debemos evaluarlo, pues eso es otro tipo de problema, ¿sí? Otro tipo de enunciado, en el que nosotros podemos tomar cualquier valor. De hecho, el más fácil de evaluar siempre es 0, como recomendación, ¿verdad? 0. Porque acá, por ejemplo, 0 al cuadrado, eso se hace 0, solamente quedaría 1. Los valores más cercanos a 0 podemos utilizar menos 2, menos 1, 0, 1, 2, valores no tan grandes. Pero en este tipo de problemas que ustedes van a realizar, aquí sí se da los valores en los que van a evaluar. Sí, de hecho, nos vamos a ir encontrando ahí poco a poco con esta clase de problemas. Veamos. Es cierto, veamos. En los primeros problemas del 1 al 7 que tienen que realizar, dice, encuentre en cada caso la imagen que se indica. Y sin embargo aparece únicamente la función f de x. No aparece el valor que se debe de evaluar, en el valor que se debe de evaluar. Ya aparecen las respuestas, pero ahí no se da. Entonces, veamos cuántos están conectados. Hay 20, creo que vamos a compartir eso después. Entonces les voy a dictar en este momento los valores en los que deben evaluar según aparece en la respuesta del libro, porque en el problema, en el ejercicio, sí no está. Entonces, si me escuchan, me confirman por favor, para darles estos valores para cada problema. Vamos a aprovechar ahorita. Bien, entonces,
imagino tienen algo ahí que anotar, siempre deben de, van a anotar los valores en los que van a evaluar. Bien, el ejercicio 1 se va a evaluar en -1. Repito, en el ejercicio 1 van a evaluar en -1, ¿sí? En el ejercicio 2 van a evaluar en -3. Ejercicio 2 van a evaluar en -3. Si se queda alguno, me dicen después. En el ejercicio 3 van a evaluar en 1, en 1 positivo. Repito, en el ejercicio 3 evalúan en 1 positivo. En el ejercicio 4 evalúan en 3 positivo. En el ejercicio 4 evalúan en 3. En el ejercicio 5 evalúan en 5 positivo. Repito, en el ejercicio 5 evalúan en 5 positivo. Bueno, ahí va a quedar grabada la clase, ¿verdad? Para que puedan verlo después. El ejercicio 6 van a evaluar en 2. Repito, ejercicio 6 evalúan en 2. Y finalmente en el ejercicio 7 van a evaluar en 4. Ejercicio 7 evalúan en 4. Esos serían los valores en los que van a evaluar. Ya en los otros, del 8 al 12, ahí sí da f de 0, f de 1/4, f de 4, f de 9. Dan los valores, pero muchas gracias por darme ese detalle, porque sí, el libro no da los valores en los que van a evaluar. Sin embargo, en la respuesta sí, ya asume como que han evaluado en esos respectivos valores. Entonces ahí estarían. Bien. Y en el ejercicio 6 me dice, se quedó, el ejercicio 6 va a evaluar en 2 positivo. Muy bien, si no, igual, posteriormente pueden ver la clase nuevamente y escuchar esa parte, ¿verdad? Para verificar en los valores que deben de evaluar. Ok, muchas gracias, chicos. Siempre que sucedan cosas como esta, háganmela saber para poder darles estos valores. ¿Sí? ¿Deben dejar el proceso? No, solamente se está enviando el trabajo del libro, ¿verdad? Las respuestas que obtienen. Así solamente, ya que son 2 sesiones de trabajo que están realizando. Muy bien, quedó claro, ¿verdad? Bien, gracias. Avanzamos. Cualquier consulta que vaya surgiendo, ¿verdad? Escríbanme ahí en el chat y estoy pendiente de leerlo. Muy bien, entonces obtuvimos este par. Ahora obtuvimos el par menos 1,2. ¿sí? Ahora vamos a evaluar en x igual 1, que sería el contrario de menos 1. El mismo proceso. Sustituimos 1 en todos los lugares donde aparece x en la función. 1 al cuadrado, pues es 1. F de 1 es igual a 2. Veamos. La imagen que se obtiene en menos 1 y en 1 es la misma. Y esto, pues, no impide que sea una función, ya que la condición es que a cada elemento del dominio le debe corresponder un solo elemento de llegada. Al conjunto de llegada sí puede tener 2 del conjunto del dominio, ¿sí? Conjunto de partida. Así como este caso, 2 es el valor de y x es diferente, ¿sí? X es diferente. Tenemos el menos 1 y 1. Entonces el par sería 1,2. Veamos. Lo importante es que no se repita el elemento en x. Y vemos que menos 1 es diferente de 1. En y sí se repite, es 2 y 2, pero con esto no hay ningún problema. ¿verdad? A este tipo, bueno, a la función cuadrática de este tipo es una función simétrica, ya que los valores se reflejan con respecto al eje focal de la parábola. Esto es una parábola en el plano cartesiano. Y tenemos que para los valores negativos vamos a tener la misma imagen que para su respectivo inverso, que sería el positivo. ¿verdad? Por ejemplo, para menos 1 obtuvimos 2, para 1 va a ser 2. Si evaluamos f de menos 2, vamos a obtener un valor en y va a ser igual a f de 2. F de menos 5 será igual a f de 5. Esta es una propiedad simétrica en las funciones cuadráticas. Bueno, son detalles que les voy mencionando, ¿sí, chicos? Pero ya cuando veamos a detalle todo esto, vamos a analizar bien esos elementos. Dicho conocimiento que ya debemos de ir teniendo. Muy bien. Ahora tenemos una función un tanto diferente y vamos a ver qué pasa también con algunas funciones, que debemos de restringir algunas cosas. Esta función es muy parecida a una que aparece en sus ejercicios. Veamos, el ejercicio 7, de hecho, es muy similar. Se nos pide encontrar, bueno, en 7 les dije que iban a evaluar en x igual 4, ¿sí? Vamos a utilizar x igual 4. Yo voy a utilizar F9
y f de menos 9, dos valores. ¿Qué se hace? Igual, sustituir x igual 9 en todos los lugares de la función donde aparece x. Es decir, que vamos a tener f de 9 igual a raíz de 9, porque aquí está una x. Y vamos a tener en el denominador 2 por 9, porque aquí a la par del 2 está una x multiplicando. Entonces tenemos esto, sustituyendo. 9 tiene raíz exacta. Raíz cuadrada exacta es 3. 2 por 9 es 18. Y 18 menos 2 tenemos que 16, ¿sí? Y ya no podemos simplificar porque no tienen factor común, primo. Igual, no se puede simplificar, 3 y 16. Entonces queda así. Significa que f de 9 es igual a 3 entre 16. Muy bien, hemos obtenido eso. Lo que significa que el par ordenado que se obtiene es x igual 9, que nos da el problema. Y el elemento en y es 3 sobre 16. Para ustedes no tienen que calcular esto del par ordenado, solo es otra información que les voy dando, ¿verdad? Ustedes solo deben de calcular, evaluar la función en la respectiva preimagen que se da, en el respectivo valor. Evaluemos en x igual a menos 9. Veamos qué sucede. Ahora, f de menos 9 es igual a raíz de menos 9. Pero, ¿qué pasa en este momento? Ya hemos trabajado esto. Estamos trabajando con funciones en variable real, dijimos. Pero raíz de menos 9 no está definido en lo real. Ya hemos visto cómo se trabajan estas raíces de números negativos, las cuales se trabajan en los complejos, ¿sí? Obtenemos números imaginarios. Entonces no es posible obtener la raíz cuadrada de un número negativo en R. Y esto lo sabemos muy bien porque hemos estado trabajando, así que sabemos de qué estamos hablando. ¿Qué quiere decir eso? Por tanto, menos 9, x igual menos 9, no está definido en el dominio de f de x. ¿Por qué? Porque no es posible evaluar la función en x igual a menos 9. Entonces, ¿qué se hace? Se quita menos 9 del dominio de la función. En los siguientes temas vamos a ver cómo calcular el dominio y el recorrido de una función, el cual hay que restringir en algunos ejercicios, en algún tipo de funciones, hay que restringirlo, como en este caso. Muy bien, eso sería. Entonces, vamos a concluir. En menos 9 no se puede evaluar la función. ¿Por qué? Porque no está definido en el dominio de la función, ¿sí? Ahora tenemos la función nuevamente y encontré otro valor por ahí que va a afectar esta función. Ese valor es x igual 1. Evaluemos f de 1. Sustituimos 1 en todos los lugares donde aparece x. Nos queda raíz de 1 sobre 2 por 1 menos 2. Raíz de 1 tiene raíz cuadrada exacta, que es 1. 2 por 1 es 2. Y 2 menos 2, eso es 0. Nos queda f de 1 igual a 1 entre 0. Y esto no está definido. Este número es una tendencia hacia el más infinito. Algunas de las calculadoras dan error matemático directamente. Bueno, creo estuve probando en un teléfono con una calculadora científica, ahí da el valor del infinito, pero en las calculadoras digitales que utilizamos en nuestras clases, da error matemático, ¿verdad? Porque esta división por cero no está definida. ¿Qué quiere decir? Que la función tampoco es posible de evaluarla en f de 1. No es posible evaluarla en x igual a 1, porque 1 no está definido en el dominio. ¿Qué hay que hacer? Quitar entonces 1 del dominio, porque nos hace el denominador 0. ¿Sí? Esto sería como en las desigualdades racionales que estuvimos viendo, que hay que quitar el elemento que nos hace 0. Y solamente hay que quitar 1, ¿sí? 1 del dominio. Y hay que quitar menos 9 también, porque vimos que arriba en el numerador nos da raíz de menos 9. Y eso no es posible. Entonces quedaría los reales menos 1 y quitamos el menos 9 también. Bueno, son cosas que vamos a ir estudiando, les repito. Pero es muy bueno que vayamos ya teniendo en cuenta esto. Ahora bien, veamos. No es posible dividir por 0, ya dijimos, por tanto 1 no está definido en el dominio de f de x, igual a raíz de x sobre 2x menos 2. En casos como este y el anterior, es necesario restringir el dominio de la función para obtener valores que pertenezcan a R, es decir, para que la función esté definida en todo su dominio. Bien, otra función parecida a la anterior. Una función racional
voy mencionando los nombres, más adelante vamos a ver cada una de las funciones con su nombre y sus características. Una función racional, x menos 1 sobre x más 2. Determinemos el valor de la función evaluada en menos 2. Evaluamos en x igual a menos 2. La función evaluada en menos 2 es sustituir menos 2 donde aparece la x, ¿sí? Con todo y su signo. X va a ser menos 2 menos 1. X más 2 nos queda menos 2 más 2. Signos iguales se van a sumar y nos queda el signo del mayor. Menos 2 menos 1 es menos 3. Menos 2 más 2, esto es 0. Nuevamente, tenemos que menos 3 entre 0 no podemos efectuar esta división. Por lo que la función no está definida en x igual a menos 2, porque nos hace en el denominador 0. Así que lo que hay que buscar es el elemento que nos hace 0, el denominador. ¿Para qué lo buscamos? Lo buscamos tanto para poder eliminarlo. Así de triste es la vida de este elemento que no está definido en el dominio. Entonces hay que eliminarlo. Es, repito, el elemento que siempre hace 0, el denominador. En ese caso era menos 2. No es posible dividir por 0, por tanto, menos 2 no está definido en el dominio de f de x. Igual a x menos 1 sobre x más 2. Y después se van a ir acostumbrando tanto que este proceso ya lo van a hacer mental. De hecho, aquí podrían ver, ¿verdad? ¿Qué valor me hace 0 el denominador? Sustituyo aquí x de una vez. Menos 2 más 2, eso se hace 0. Ya se puede hacer de forma mental. Y así vamos restringiendo el dominio. Bien, espero que les esté gustando mucho este tema de funciones. Para mí es uno de mis favoritos. En este caso, podemos eliminar menudo del dominio de f para que esté definida en todo real. Esto es lo que les decía. Podemos evaluarlo si no lo hacemos de forma mental. Podemos igualar a 0. O sea, ¿qué valor me va a hacer 0? X más 2 en el denominador. Eso estamos diciendo con esta igualdad. ¿Qué valor me va a hacer 0? Entonces solo despejo x y x queda igual a menos 2. Y hasta al sustituirlo nos da 0. Así que esto hay que quitar. X igual a menos 2. Bien, otro ejemplo. Hay el valor de la imagen indicada en cada caso. Esta es la función. F de x es la raíz de x más 2 entre x entre 2 más 1. Primero f de 0, uno de los valores más fáciles de evaluar, les decía, porque se nos elimina la variable. Así sustituimos donde está x por 0. Raíz de x, raíz de 0, más 2. X entre 2, 0 entre 2. ¿Sí? Vamos bien. Como 0 se elimina, solo queda raíz de 2. Como 0 entre cualquier número, esto sí es 0, sí es posible. ¿Verdad? Cuando tenemos 0 en el numerador, sí. 0 entre cualquier número es 0. Entonces nos queda 1 en el denominador, nada más. Raíz de 2 sobre 1. Y esto solamente podemos escribirlo de esta forma, porque el 1 se sobreentiende que está ahí. Lo que f de 0 nos da igual a raíz de 2. Lo escribimos acá. F de 0 igual a raíz de 2. Nos quedaría el par ordenado entonces, 0 en x, raíz de 2 en y. Ahora f de 2, veamos. Sustituimos 2 en todos los lugares donde aparece x. 2, raíz de 2 más 2. ¿Sí? Ahora, 2 entre 2. Sustituimos x. 2 entre 2 más 1. 2 más 2 es 4. Hasta la canción lo dice. Raíz de 4 nos queda nada más. Bien, ahora 2 sobre 2 más 1. Lo reescribimos nuevamente. Y vamos a hacer lo siguiente. Raíz cuadrada de 4 es 2. ¿Sí? Tiene raíz cuadrada exacta. Lo escribimos. Y 2 entre 2 es 1. ¿Sí? Entonces está muy fácil. 1 más 1 es 2. Nos queda 2 sobre 2. Vamos así sustituyendo, simplificando la expresión paso por paso. 2 entre 2 es igual a 1. Entonces ya tenemos f evaluada en 2 nos da igual a 1. Por lo que quedaría el par 2 en x y 1 en y. Finalmente, evaluemos f de x en menos 1. Evaluemos la función en menos 1. Sustituimos todos los elementos de x por menos 1. Raíz de menos 1 más 2 y menos 1 entre 2. Menos 1 más 2 es 1. ¿Sí? Nos queda raíz de 1. Menos 1 medio más 1. Lo reescribimos nada más. Ahora vamos a convertir esta suma de fracción por un entero, lo vamos a convertir a una fracción con denominador común para poder
simplificar. ¿Cómo se hace? El producto de 2 por 1 es 2, ¿sí? Es este 2 que aparece acá. 2 por 1 es 2 y lo estamos sumando, entonces nos queda más 2. Y escribimos el menos 1 que era el numerador de la otra fracción. Nos queda entonces menos 1 más 2, denominador común 2. Ahora bien, menos 1 más 2, esto es 1. Son signos contrarios, se van a restar y queda el signo del mayor. El mayor es 2, es signo positivo. Queda, perdón, 1 positivo. 1 entre 2 y este 1 está en el numerador. Proceso que vamos a hacer aquí. Yo lo presento de la siguiente forma, pero hay dos formas. Este 1/2 ya es una fracción que está en el denominador, ¿sí? Ahora vamos a escribir en el numerador otra fracción. Este 1 tiene como denominador 1, porque aunque no se escribe, se sobreentiende que está ahí. Entonces queda 1 sobre 1, sobre 1/2 que está en el denominador. Ahora se hace la multiplicación extremos por extremos y esa queda como numerador. Y medios por medios y esa queda como denominador. 2 por 1 es 2, 1 por 1 es 1. Queda 2 sobre 1, que solamente se escribe 2. Otra forma, ustedes pueden hacerlo en la calculadora y es dividir 1 entre 0.5. 1/2 es equivalente a 0.5, ¿sí? Entonces 1 entre 0.5 van a verificar que es 2. Entonces cualquiera de las dos formas que ustedes quieran seleccionar, pues la respuesta va a ser la misma. En el caso que obtengamos un valor como este, ¿verdad? Pero con fracciones siempre se trabaja de esa forma que les he presentado. Muy bien. ¿Alguna pregunta en este ejercicio, chicos? Finalizamos. La función evaluada en menos 1 nos da 2, lo que significa que el valor de y es igual a 2. El par nos queda menos 1 en x, 2 en y. ¿Sí? Y aquí hemos encontrado los valores que nos pedía de las imágenes evaluadas en cada caso. ¿Tendrán alguna pregunta? ¿Habrá alguna duda? Aprovechen, tenemos 2 minutos, creo que era el último problema. No, está claro entonces. Sí, entonces ese sería el último ejercicio. Y bueno, con esto he prácticamente cubierto el tipo de funciones más difíciles que les van a aparecer, esas que incluyen raíces y fracciones. Digo difíciles entre comillas, ¿verdad? Porque solamente hay que sustituir y hay que tener cuidado aquí a la hora de ir operando con los signos y cómo trabajar fracciones. Muy bien. Entonces eso sería todo, chicos. Les agradezco mucho de verdad. Gracias por su asistencia y su atención también en la clase. Sus participaciones son muy valiosas y saber que están ahí es muy importante, ¿verdad? Para mí. Así que les agradezco mucho y quedo a la orden si acaso hay alguna consulta después de la clase. Les enviaré las presentaciones en cuanto termine y los videos también en cuanto ya estén cargados en YouTube. Les haré llegar los enlaces. Les agradezco mucho y Dios bendiga cada una de sus vidas, chicos. Feliz tarde.